Ante la presión de los campesinos ecologistas, el 22 de febrero, Bernardino Bautista solicitó la intervención del ejército, argumentando que había sido hostigado por grupos armados. La presencia castrense implicó la intensificación de violaciones de derechos humanos de los habitantes de la región, especialmente los simpatizantes de los OSESP, incluida la comisión de actos de tortura y asesinatos. Una mañana estaban ellos, me refiero a Rodolfo y a Teodoro, en Pizotla, cuando entran varias decenas de militares adscritos al 40 Batallón de Infantería y pues entran a disparos contra la comunidad, hombres, mujeres y niños, sin ningún miramiento y de una manera indiscriminada. Los militares acordonan la comunidad e impiden que salga y entre gente durante 5 días. Y contra ellos se inicia pues una búsqueda en el monte. Los militares todos rodearon y nos gritaban que saliéramos, que no iba a pasar nada, que no nos iba a pasar nada. Pero pues ya estábamos espantados porque ya habíamos oído que disparaban y yo no sabía si me iban a matar o no, vamos. Pero entonces los militares empezaron a hostigar a las mujeres allá. Y yo oía que mi niña lloraba, y oía que gritaba mi esposa, yo le digo mi vieja, Ubalda, sí. A Ubalda le dieron un golpe aquí en la mano, la querían obligar a que los llevara a donde yo estaba, que me hablara ella y que saliera, ¿no? Ya me fui con las manos en alto así, ya me agarraron de la mano, me jalaron, me tumbaron, me jalaron de las greñas y me llevaron arrastrando de una mano, ¿no? Me llevaron al río, me pusieron el arma aquí en la cabeza. Desde el momento de su detención fueron sometidos a prácticas de tortura, amarrados de pies y manos a las orillas del río y sus cuerpos iban girando en función de cómo se iba posicionando el sol, desde luego para insolarlos. Esa primera noche donde habían sido inmediatamente detenidos y trasladados a la orilla del río Pizotla, donde fue su primer lugar de incomunicación, esa noche fueron sometidos ya al primer interrogatorio legal con lampareos y incluso amenazas de inmersiones al agua del río. Me quitaron un poquito la venda de los ojos para enfocarme con un poquito que daba una lucecita azul y me atarantaba muy feo. Cuando los llevaban al 40, no querían que se supiera dónde estábamos. Lo andaban buscando, no los hallaban. Los llevaron del 40, pues ahí los taparon de la cara y ahí los aventaron arriba de la camioneta y los echaron unos costales arriba y las armas arriba y ellos arriba y los llevaron. Pero sí no supe ni para dónde. La militarización de Guerrero se caracterizaba y se sigue caracterizando por la comisión generalizada e impune de graves violaciones a los derechos humanos como detención arbitraria, tortura, violencia sexual, allanamiento de morada, retención de personas por plazos prolongados en instalaciones militares, etc. Tales crímenes, en el supuesto de que sean investigados, son conocidos en el fuero militar, lo cual ha servido para mantenerlos en la impunidad. La injerencia del ejército en tareas de seguridad pública no es nueva en el país. Ya en varias ocasiones el gobierno mexicano ha utilizado a las Fuerzas Armadas para desempeñar funciones que corresponden a las fuerzas civiles, específicamente en el combate a la delincuencia organizada. El ejército tiene una función completamente distinta. El ejército tiene una función para preservar la soberanía, la integridad del territorio, las fronteras, en fin. Entonces yo no veo por qué
tenga que intervenir en asuntos que no guardan ninguna relación con estos grandes temas. Hay un cerco de información, todo lo que ocurre dentro de los cuarteles, en las zonas militares, es mucho más difícil conocerlo, investigarlo por parte de los civiles. Entonces es un espacio de impunidad muy importante. Durante todo este tiempo se estuvo perpetrando la tortura, fueron golpeados brutalmente y siguió el patrón de torturas conocido, como es el uso de toques eléctricos en los testículos, como es los golpes brutales para ellos, también el usar agua mineral, ¿verdad?, para hacer un como procedimiento de ahogamiento en contra de ellos o de asfixia. En fin, todo esto se perpetra en esas horas, en esos días, en el 40 Batallón, que continúan, por supuesto, bajo la jurisdicción de los militares, también sufren diversas vejaciones, tortura psicológica y física, también les decían que se iban a morir, que los iban a matar, que los iban a echar a unas fosas. Todo este tiempo estuvieron incomunicados. Después de esto son finalmente trasladados y presentados ante el Ministerio Público, donde nuevamente son coaccionados en presencia de militares. Para esto, ellos ya habían sido obligados a firmar declaraciones autoinculpatorias, que en su momento ellos ni siquiera conocían el contenido de esas declaraciones, pero lo hacen por la coacción, por la tortura y por las vejaciones sufridas. Las condiciones de inseguridad en el estado de Guerrero y las amenazas contra estos defensores ecologistas no les permiten volver a su comunidad. El Estado, al no asumir la responsabilidad de proteger a estas personas, al no asumir su responsabilidad de cambiar estructuras que continuamente violan derechos humanos, está condenado, por supuesto, a seguir violando derechos humanos y a seguir siendo demandado ante instancias internacionales, en tanto las instancias locales o internas no responden de la manera más adecuada o de la manera protectora como deberían de responder y de alguna manera de cumplir el mandato al que están llamados a responder.